6 de la mañana con 57 minutos tenemos información importante para compartir sobre las elecciones primarias. Todas nuestras dudas que tenemos también, usted las puede reflejar a continuación en esta entrevista. Y estamos con el doctor Eulogio Núñez, quien es el vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental. Es un gusto tenerlo, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Para nosotros como órgano electoral pues es muy importante poderlo visitar en su medio y siempre es muy grato. Y para despejar algunas dudas, para que quede claro ante la población, ¿qué son las elecciones primarias? En la ley de organizaciones políticas que ha sido aprobado en nuestro país, dice que cuando hayan elecciones generales, en las elecciones generales elegimos a presidente, vicepresidente, diputados, senadores, representantes supraestatales, dice que va a haber una previa a las elecciones, va a haber las primarias solamente para presidente y vicepresidente. Quiere decir que todas las fuerzas políticas que están habilitados para participar a nivel nacional, como una condición para participar en las elecciones generales, tiene que haber unas primarias, unas internas, llamémosle así, ¿no? En muchos países estas primarias son abiertas, como en Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo puede votar. En el caso boliviano se ha decidido, en el marco de la ley, son cerradas. Quiere decir que cada fuerza política va a proponer un binomio o dos binomios a su militancia. ¿Y quién vota en las primarias? Los militantes de cada fuerza política. Actualmente hay 9 fuerzas políticas que tienen personería a nivel nacional. Esas 9 pueden ser solas, pueden ser en alianzas, que tienen que presentar las primarias y lo tienen que presentar las listas hasta el día 28 de noviembre. Doctor, ¿qué importancia y validez tienen las elecciones primarias? Está en el marco de la ley de organizaciones políticas, como te digo, es una condición para que puedan participar los binomios a presidente, vicepresidente para las elecciones generales que se va a realizar el próximo año en el mes de octubre. Estas elecciones primarias está previsto en el marco de la ley también que se va a realizar el día domingo 27 de enero. Es el día que estas 9 fuerzas políticas, si se presentan solas o se presentan en alianzas, están convocados esas 9 con sus militancias, es cerrado solamente a su militancia de cada fuerza política. No está convocado todo el electorado que participamos normalmente para elegir autoridades. Y en estas elecciones primarias, en base a la lista de militantes, cada partido político pues van a ir a votar si es que presentan por un binomio o 2 binomios, y ese binomio que gane de esa fuerza política puede presentarse ya como lista de candidato a presidente y vicepresidente para las elecciones generales que se va a realizar en el mes de octubre. ¿Hay ya una fecha establecida? Va a ser en el mes de octubre las elecciones generales. El calendario para las elecciones generales normalmente sale en el mes de mayo o junio del próximo año. Y estas primarias, pues los tiempos son bastante cortos. Es muy importante que la población conozca la convocatoria. El órgano electoral va a emitir el día viernes 19 de este mes. Las fuerzas políticas todavía pueden inscribir a sus militantes porque están en proceso, se les han entregado libros para aumentar sus militantes, para actualizar sus datos. Hasta el 24 de este mes. Tienen plazo hasta el 24 de este mes presentar sus libros para que el órgano electoral pueda introducir a la base de datos que tiene cada organización y la inscripción ya para las primarias. Cada fuerza política va a inscribir a sus primarias, como ya se está anunciando públicamente. Se dice de tal fuerza política, nuestro binomio será tal candidato, tal candidata. Consultarle, ¿qué organizaciones políticas van a participar, doctor? Son 9 las organizaciones que están habilitadas a nivel nacional. No se sabe, por ejemplo, si van a participar por separado o harán alianzas, pero son 9 fuerzas políticas que están habilitados. En las anteriores elecciones recordará a la población que solo habían 5 fuerzas políticas que presentaron candidaturas, ¿no? Unos solos, otros en alianza. Ahora están habilitadas 9. Es probable que un poquito más se incremente porque tienen la posibilidad todavía de presentar los libros, aquellos que están... Por eso quiero consultarle, doctor, hay personas justamente que se están inscribiendo como militantes de algún partido político. ¿Eso qué importancia, validez tiene? Cada fuerza política puede hacer un trámite ante el órgano electoral como que ya lo hicieron antes, digamos, de que inclusive salga la ley,
y el órgano electoral les da 90 días para que pudieran actualizar sus datos de militantes, puedan ampliar sus militantes. Eso varias fuerzas están haciendo, pero el plazo final, la fecha tope es el día 24 de este mes. Hasta ese día el órgano electoral nacional recibirá los libros, tanto en físico como en digital, y luego va a consolidar esa base de datos. Para cada fuerza política tiene su base de militantes, y son ellos los que estarán convocados a participar en estas primarias. Estas primarias para los militantes de las fuerzas políticas no es obligatorio, o sea, es voluntario. Las personas que votan en estas primarias son los militantes de las fuerzas políticas. Y no está vinculado, por ejemplo, muchos preguntan, si no voto en las primarias, ¿yo podré votar en las elecciones generales? Sí, pueden votar, porque las primarias es como una interna, es algo cerrado para cada organización. Y por dar un ejemplo, en Bolivia son 6,5 millones los que están en el padrón para votar en cualquier proceso electoral, ¿no? Los que están como militantes en las fuerzas políticas no llegan más que un 15% aproximadamente, entre 12 a 15% de esos 6 millones. Entonces la gran mayoría de la población electora que vota no está inscrito en las fuerzas políticas. Y en elecciones generales todos estamos convocados a votar, entonces no tiene una relación directa. Los que muchos me preguntaban, si yo no voto en las primarias, ¿podré votar en las elecciones generales? Sí va a poder votar, porque las primarias son cerradas, son internas para cada fuerza política. Luego viene la general, donde luego vienen las generales. Doctor, antes de las elecciones primarias hay actividades, ¿no? ¿Usted nos puede dar lectura a algunas de ellas también? Así es muy importante. El calendario es bastante corto. Como órgano electoral a nivel nacional, nosotros ya tenemos un reglamento para las primarias. Este 19 de octubre, pues el órgano electoral nacional estará sacando la convocatoria. La convocatoria ya tiene una serie de actividades con fechas muy precisas, pero ya tenemos estos hitos importantes que ha emitido ya el Tribunal Supremo Electoral en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas. Por ejemplo, la presentación de los libros solamente pueden hacerlo hasta miércoles 24. Entonces, todos los que están recolectando las firmas, todo eso, tienen esa fecha tope. Más allá ya no van a poder presentar al órgano electoral. ¿Cuándo van a inscribir ya sus binomios para participar en las elecciones primarias? En estos hitos que ha comunicado el órgano electoral, pues está el día 28 de noviembre, es la fecha para inscribir a los binomios, la fecha tope. Y cuando el órgano electoral ya emitirá un comunicado oficial, decir, estos son los binomios que están participando, ¿no? Eso va a ser el día sábado 8 de diciembre. Será la fecha que se conozca, que el órgano electoral dirá, estos son los binomios. ¿De qué manera será la publicación, doctor? Normalmente el órgano electoral lo hace en medios de comunicación a nivel nacional, escritos, pero también en nuestra página web, por las redes sociales, que tiene amplia difusión. En este caso, la población ya conocerá de las 9 fuerzas políticas quienes han presentado candidatura a los binomios, quiénes son esos binomios que cumplen los requisitos para poder participar. Para el día 27 de enero del 2019, ¿qué actividad importante va a haber, doctor? Ese día es el día de las elecciones primarias. Entonces, estas 9 fuerzas políticas con sus militantes cerrados en listas estarán yendo a las urnas en este caso, a elegir sus binomios. Quien gane por simple mayoría, pues ese será el candidato para presidente y vicepresidente para las elecciones generales. Entonces, el día domingo, 27 de enero, en los recintos donde habitualmente se vota, algunos de esos recintos estarán abiertos, el órgano electoral publicará, se van a abrir aquellos recintos que tengan más de 50 militantes de estas fuerzas políticas. En su conjunto, si tienen más de 50 militantes en cada recinto, el órgano electoral va a abrir ese recinto y ahí funcionarán las mesas, donde los militantes con su lista de participantes votarán, o sea, en las primarias.
Doctor, para finalizar, por favor, ya con la entrevista, importante dar a conocer este tipo de información y que la población también sepa, ¿no? Referente a lo que ocurre en el país en estos días. ¿Hay una página habilitada también? Así es, tenemos en las redes sociales, nos pueden ubicar órgano electoral plurinacional, está nuestra página web, está Fuente Directa, que es donde el órgano electoral da a conocer la información oficial, todos pueden acceder. También el órgano electoral departamental, pues nuestras puertas están abiertas para las fuerzas políticas, para la ciudadanía en su conjunto, para los medios de comunicación, para proporcionar información oficial que tiene el órgano electoral. Nosotros como órgano electoral, pues por mandato de la ley de organizaciones políticas, somos los que vamos a administrar, vamos a organizar y vamos a proclamar resultados de estas primarias, por ejemplo. Inmediatamente concluye las primarias, inmediatamente ya nos lanzamos a las elecciones generales. Terminan las elecciones generales en octubre del próximo año, inmediatamente también viene el calendario para las elecciones subnacionales que va a ser en marzo del 2020. Entonces hemos entrado ya a un periodo bastante ajustado de actividades y como órgano electoral pues las puertas están abiertas para cualquier información. Muchas gracias, doctor. Seguramente que en los próximos días lo vamos a tener también para brindar la información correspondiente a la población. Que esté muy bien, buen día. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros. Se viene el desayuno en 5 minutos, así que atentos.